Gloria al Señor Jesús, pueden estar sentadas. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces aquí vemos en este verso de la Biblia, es corto pero tiene gran profundidad, amén. Sus palabras lo podemos dividir en dos partes. Primero, lo relacionado a la mujer sabia y segundo, lo relacionado a la mujer necia. ¿Qué quiere decir esto? Que existe según la Biblia dos tipos o clases de mujeres, una que es sabia y otra que es necia. Es interesante que no existan tres tipos de mujeres, amén. Una muy sabia y una muy necia. Son dos tipos de mujeres, una muy sabia y una muy necia. Tiende a ser así de clara para que no haya confusión alguna. Por lo general los proverbios están divididos en dos formas: un hombre necio, un hombre sabio, un joven necio y un joven sabio. Cristo dividió la humanidad en dos partes, en dos categorías, el hombre bueno y el hombre malo, amén. En esta noche quisiera compartir algunas de las características de la mujer sabia. El texto nos dice, en resumen, qué es lo que hace una mujer sabia. Se nos declara que edifica su casa, mientras que la necia la destruye, la derriba, ¿cierto? Entonces aquí quiero yo centrarme en qué quiere decir una mujer sabia. Yo creo que Dios a todas nosotras las mujeres, las que conocemos de Dios, nos ha dado esa capacidad de ser sabia, ¿cierto? La mujer sabia es la que edifica su casa. Por hecho, Dios nos dio ese privilegio tan grande de ser mujeres sabias, de que nos puso enfrente de un hogar, ¿cierto?, para que edifiquemos una casa. Y sabemos de que para que esa casa quede bien edificada, tenemos que tener unos cimientos, ¿cierto? Y el primer cimiento que Dios nos da es la sabiduría, ¿cierto? La sabiduría para poder guiar esa casa que Dios nos ha entregado en sus manos, amén. Porque aquí dice que la mujer derriba con sus manos, derriba la casa, ¿cierto? Entonces mire que es lo contrario de una mujer sabia a una mujer necia. Una mujer sabia es una mujer que enseña a su hogar, enseña a sus hijos los valores principales. Notamos en mujeres que son sabias, que han enseñado a sus hijos esos valores que son tan importantes. Y afuera nos damos cuenta de esos hijos que tanta sabiduría tiene o que tantos valores tiene, ¿cierto? Mientras que la mujer sabia no edifica su casa, no edifica sus hijos, no les enseña sus valores. Para poder entender esto, que es una mujer sabia y cuáles son sus características sobresalientes, sabemos de escudriñar un poco el verso que tenemos delante. Vayamos por partes. ¿Qué es la sabiduría? La Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo creo que si nosotros tenemos el temor a Dios, tenemos sabiduría, ¿cierto? Porque mire que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que la practican y sus mandamientos, su alabanza permanece para siempre. Por Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría, vuelve a hablar en Proverbios 9:10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor y el conocimiento del santo es inteligencia. Amén. Desde el comienzo vemos a una mujer sabia sobre todas las cosas. Es una mujer que teme al Señor, amén, y conoce a Dios. Es esta nuestra primera característica y debemos aclararla porque existe una sabiduría que no proviene de Dios. Vamos a ver por qué no proviene de Dios, sino que es carnal, mundana y diabólica. Cuando Eva estaba en el huerto,
ella vio que el árbol prohibido era bueno para adquirir sabiduría, pero esa sabiduría es una sabiduría que no produce, que produce necedad, porque es producto de la desobediencia. Al contrario, la sabiduría que proviene de Dios se hace manifiesta en lo que hemos leído, practicando sus mandamientos. Amén. Entonces vemos de que Eva fue una mujer necia, ¿cierto? No fue una mujer sabia, porque ella quería tener una sabiduría que no venía de parte de Dios. Entonces, mire que incitó a su esposo a que cometiera pecado, que comiera de ese fruto prohibido, ¿cierto? Y si ustedes han leído esa historia, vemos a qué los llevó a qué alcanzaron con esa desobediencia que tuvieron a Dios, porque esa sabiduría no era de parte de Dios, ni se dirigía a obedecer a Dios. Amén. Temor a Dios. La mujer sabia es una mujer creyente. No existe sabiduría aparte del temor de Dios. Por eso, para poder llenar los requisitos de ser sabia, la mujer debe comenzar por tener una relación con Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, muchas veces nosotros en nuestra ignorancia no tenemos sabiduría, ¿cierto? Actuamos sin pedirle a Dios la dirección, ¿cierto? Porque en veces llegan los momentos difíciles a la casa, en nuestro hogar, y nosotros, en vez de actuar sabiamente, actuamos como necias, ¿cierto? Le damos rienda a todo lo que sentimos, a nuestra rabia, ¿cierto? Cuando llegan esos momentos difíciles a nuestro hogar, nosotros le damos rienda suelta y dejamos fluir todo lo que tenemos adentro, ¿cierto? Mientras que la mujer sabia, ¿qué hace? Calla, ¿cierto? Y más bien se va a un rinconcito y le pide a Dios que le dé sabiduría y que la ayude en ese momento. Qué bueno que todas nosotras aprendiéramos esto, ¿cierto? De que cuando lleguen esos momentos difíciles a nuestra vida, no nos pongamos a contender en nuestro hogar, ni con nuestro esposo, ni con nuestros hijos, sino que busquemos ese rinconcito y le pidamos a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento. Y que esas palabras que vamos a decir, que de pronto vamos a herir al compañero o a nuestros hijos, sean edificantes, ¿cierto? Amén. Y vivimos en tiempos donde muchas personas rinden culto a Dios de labios, pero su corazón está lejos del temor de Dios. Y de labios profesan temor, pero con sus acciones y a veces con los mismos labios que profesan temor a Dios, demuestran que en verdad tal temor no existe en ellos. Amén. Es muy interesante que la mujer que edifica su casa es la que es sabia, no dice educada, tampoco dice profesional, tampoco dice bella, de buen porte, ni atractiva, cosas que nosotras consideramos importantes. Lo que la Biblia nos dice es que esta mujer es una mujer temerosa de Dios. Amén. Leemos en Proverbios 31:30. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanas, que es muy importante que nos edifiquemos en ella y nos apropiemos de la palabra de Dios. Amén. Dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Amén. Mire qué hermosura. Cuando nosotros tememos a Jehová, dice, seremos alabadas, ¿cierto? Entonces dice, la descripción que nos da es que la belleza es vana porque se acaba, mientras que el temor a Dios hace una mujer bella para siempre. Amén. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, no tenemos necesidad de echarnos nada encima, ¿cierto? Porque tenemos la gracia de Dios. No necesitamos de untarnos, de echarnos así que polvito, que para vernos más bella, porque Dios nos da esa belleza. Amén. Es muy lindo cuando uno trata con las personas del mundo y dice, ay, ustedes qué es lo que tienen, se les ve esa gracia de Dios. Claro, porque tenemos el temor a Dios y somos sabias. Amén.
¿Y qué es la necedad? La necedad, por supuesto, es lo contrario a la sabiduría. La necedad comienza por falta de Dios en sus corazones, en la vida de uno, ¿cierto? Y le falta del propio temor a su presencia. Sin Dios no podemos haber sabiduría. Sin Dios no puede haber sabiduría. Y todo lo que se hace sin Dios es necedad. Amén, ¿cierto? Cuando uno no tenía a Dios, hacía las cosas sin temor a Dios y se dejaba llevar por todo, ¿cierto? Que había un problema en la casa, entonces ahí mismo nos poníamos pico a pico y entonces ahí estaba reinando el mismo enemigo, ¿cierto? Pero ahora que tenemos a Dios, Dios nos da esa sabiduría para controlarnos, ¿cierto? La mujer necia. Vamos a leer en Primera de Reyes 21:7. Vamos a ver qué nos habla de la mujer necia. Y su mujer Jezabel le dio: eres tú ahora rey sobre Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezabel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a las naciones y a los príncipes que moraban en la ciudad con Nabot. Las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a todos los hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces a sacarlo y a prenderlo para que muera. Si ustedes han leído esta historia, habla de una mujer insensata, ¿cierto? Mire hasta dónde llevó a su esposo, ¿cierto? Empezó a hablar mentiras hasta que, ¿cuál fue el fin de él y de Jezabel? Fue que los mataron y lamieron su sangre, porque no actuó como una mujer sabia, sino como una mujer insensata, una mujer que era necia. Pueden leer esta historia en sus casas y se dan cuenta cuál fue el fin de esta mujer, que actuó como necia, de lo contrario a la que es una mujer sabia. Ahorita más adelante les voy a leer la historia de otra mujer que fue muy sabia y que, comparándola con esta, debemos de tomar ese ejemplo de esa mujer. Amén. Y existen en la Biblia algunos casos de mujeres que actuaron con necedad, destruyendo así sus casas y sus hogares. Dos historias vienen a la mente, temerosa. Tenemos particularmente el caso de Jezabel, la mujer de Acab, que siendo influenciada negativa y su esposo logró que éste se apartara de Dios y terminara su vida con una muerte vergonzosa, siendo su sangre lamida por los perros. Jezabel incitó a Acab para que quitara la viña a Nabot y terminó matando porque él no quiso venderla. Dios pagó su maldad haciendo que los perros lamieran su sangre en el mismo lugar donde murió Nabot. Jezabel también tuvo un fin similar, los perros lamieron su carne hasta dejar solamente los huesos. El fin del necio es muerte y destrucción. Amén. Qué triste esta historia, ¿cierto? Yo me puse a leer esta historia y yo dije: Dios mío, lo que llevó esa mujer a ser a su marido, ¿cierto? A su esposo. Él, que era un hombre temeroso a Dios, imagínense. Entonces lo incitó a que se apartara de Dios. Amén. Otra mujer necia en la Biblia fue Dalila. Es interesante que antes
Ante los paganos esta mujer era una mujer que tenía gran sabiduría, pero en realidad era una mujer necia. Ella estuvo casada con uno de los jueces más grandes que tuvo el pueblo de Israel, un hombre lleno del Espíritu de Dios, levantado para defender su pueblo. Sin embargo, esta mujer procuró la destrucción de Sansón, le engañó, logrando que sus ojos fuesen sacados, y así murió Sansón ciego. La historia pudo haber sido otra, pero la necedad de Dalila ha dejado en la historia como una mujer mala y que traicionó a su marido. Amén. Ustedes también han sabido la historia de Sansón, que diario que estaba con él siempre le decía que le declarara cuál era la fuerza de él, en dónde estaba, o sea, en qué consistía la fuerza de él, ¿cierto? Y él no le quería decir hasta que por fin él le tuvo que decir. Y mire que cuando él le declaró eso, aprovechó de que él estuviera dormido y le cortó su pelo, y ahí ya se fue la presencia de Dios. Amén. Ahí ya él perdió sus fuerzas. Entonces vemos esas clases de mujeres que fueron necias en la Biblia, y si uno se pone a estudiar, eso es lo que encuentran mujeres necias, ¿cierto? Ahora yo quiero que vamos a leer esta historia, me encantó mucho, y yo quiero que la leamos en 1 Samuel 25:1. Vamos a hablar de esa mujer que fue sabia. Esa mujer fue muy sabia, y qué rico que nosotros también le pidamos al Señor y seamos también mujeres sabias, virtuosas. Amén. Vamos a leer a partir del 3, 25:3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro, de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre, y decirle: así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que desde lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes. Mire la respuesta que tuvo Nabal. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hoy hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darlas a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñas en cada uno sus espadas, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y se hubieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestros amos y a los
y a los has herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muros fueron para nosotros de día y de noche. Todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail, mire lo que hizo esta mujer tan sabia, ¿cierto? Entonces Abigail tomó luego 200 panes de cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostados, 100 racimos de uvas pasas, y cargó todo en los asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido. Ya lo hizo ella en secreto, con la sabiduría que Dios le había dado, ¿cierto? Y ¿en dónde íbamos? Que ya me perdí, qué pena. En el 19, bueno. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí la mañana todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida, ni a un varón. Imagínense cómo sería la furia que llevaba David. Quería ir a acabar allá con Nabal, con todos sus ganados, con todos sus criados. Y se echó a sus y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él, se llama Nabal, y la insensatez está con el más. Yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Amén. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre, vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tierra, en ti, en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguir y atentar contra tu vida. Con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y el arrojar la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y aconteció que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo, acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, te establezca por principio sobre Israel. Entonces, Señor mío, no tendrás motivo
de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haber vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Amén. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia cuenta, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacer mal, que si no te hubieran dado prisa en venir a mi encuentro de aquí a mañana, no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. El corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Imagínense, o sea, de que él estaba ya tranquilo, relajado, bebiendo, deleitándose, y no sabía lo que se le venía. Y mire lo que hizo esta mujer sabia, ¿cierto? ¿En dónde era que íbamos? Yo quiero que lo leamos todo para que podamos entender esta historia. ¿En el qué? 36. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por mujer. Y los siervos de David vinieron y a Abigail en Carmel y hallaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Ella se levantó, inclinó su rostro a tierra, diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para llevar para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Amén. Entonces, leyendo esta historia, vemos esa mujer, qué sabiduría la que tenía, ¿cierto? A manos de una mujer necia, después de que le contaron lo que David planeaba, lo que David quería hacer con su casa, se viera tirado de pronto a llorar, a maldecir, a pelear con su esposo, a decir: si ve, porque actuaste así neciamente, vea lo que nos va a pasar, ¿cierto? Van a venir y nos van a matar. Y mire que ella tomó la mejor decisión. No habló con el esposo, sino que se fue calladita, con sabiduría, fue y cogió las porciones y las empacó y se fue al encuentro de él antes de que llegara a destruir su casa. Y mire de lo que lo libró, y mire que hizo de entrar en razón a David, porque David venía con furia. A él no le importaba que iba a matar a Nabal, no iba a matar, era toda la familia, toda su casa, a todos sus ganados, a todos. Entonces yo quiero centrarme acá de que qué bueno de que nosotros le pidamos a Dios la sabiduría, ¿cierto? Que cuando lleguen esos momentos difíciles a nuestra casa, nosotros sepamos tomar la mejor decisión en la vida. Ella tenía 2 opciones:
o quedarse ahí en la casa llorando, peleando con su esposo, o irse a hablar con David. Pero yo creo que ella tomó la mejor decisión porque tenía la sabiduría de Dios, porque era una mujer temerosa de Dios, ¿cierto? Y cuando nosotras las mujeres somos sabias, tomamos las mejores decisiones, ¿cierto? Entonces, qué bueno que en esta noche reflexionemos y miremos cómo está nuestra casa, ¿cierto? ¿Qué es lo que está causando que haya caos en nuestros hogares, ¿cierto? Y qué bueno que aprendamos a pedirle la dirección a Dios y aprendamos a pedirle la sabiduría a Dios para con nuestros hogares, ¿cierto? A mí me gusta mucho enseñar sobre los hogares porque yo he vivido momentos difíciles y he pedido la ayuda a Dios y Dios me ha respaldado, ¿cierto? Y Dios me ha dado la victoria. Y qué bueno, yo quiero que ustedes aprendamos de esta mujer que fue tan sabia. Mire qué tan sabia la encontró David, de que la tomó por su esposa, ¿cierto? Que dijo él, no, esta mujer la quiero para mí, ¿cierto? Y qué bueno que hoy las jóvenes que hoy están acá, desde ahora, desde que empieza, desde los 12 años, empiecen a pedirle la sabiduría a Dios, porque al formar un hogar, y como yo les enseñaba a mis hijos, a mis hijas, el matrimonio es para toda la vida, no es para un rato, no es para cuando yo me aburra o para cuando venga un problema, entonces hoy no, ya, hoy voy a tirar la toalla y voy a dejar mi hogar tirado y me voy a ir, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día, que no hay, ¿cómo es? No hay valor por el hogar, no hay amor por el hogar. Hoy en día las jóvenes se casan y tienen una dificultad y yo ya estoy que no aguanto, yo ya quiero tirar la toalla. Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque es falta de Dios en su corazón, porque es falta de que le oren al Señor para que Dios le dé la sabiduría. Hay una frase que dice que hay una frase que me gusta mucho y la apunté por acá, que dice que hay mejor que la sabiduría la mujer, y que buena mujer no, vean, ay, espera a ver qué pena, que dice que hay mejor que la sabiduría. Ay, discúlpenme muchachas porque estoy muy nerviosa. Y que hay mejor que la sabiduría la mujer, y que hay que una buena mujer, nada. O sea, después de una mujer buena no hay nada, ¿cierto? Después de la sabiduría, si hay una mujer buena, no hay más nada, ¿cierto? Entonces yo anoté por aquí unas definiciones de una mujer sabia. La mujer sabia es la que tiene una mentalidad sobria, bien intencionada y profunda. Las pasiones y los pensamientos están bajo control, por lo tanto tienen dominio propio. O sea, una mujer que es sabia tiene su dominio propio, ¿cierto? Y que es un dominio propio que cuando a uno le llegan a momentos de problemas, uno se contenga, sepa tener dominio propio y no darle rienda suelta a lo que uno piensa o a lo que uno está sintiendo, ¿cierto? Una mujer sabia es juiciosa y actúa con sabiduría. Características de una mujer sabia: es una mujer que aprende con facilidad, sabe resolver sus propios problemas, ¿cierto? No es cuando una mujer es sabia, cuando tiene sus propios problemas, ella misma lo resuelve, ella no va donde nadie a que se lo resuelva, sino que ella misma toma la iniciativa de resolver sus propios problemas en su hogar,
con su esposo. Como les digo, le piden a Dios la dirección, la sabiduría, que es lo que más necesitamos nosotros, ¿cierto? Entonces yo quiero en esta noche dejarles ese pensamiento de que busquemos siempre la presencia de Dios y que cuando lleguen esos momentos difíciles aprendamos a echar mano de esa armadura tan grande como es la oración. Y como soy una mujer sabia, no sé ser una mujer sabia, pídala a Dios, porque Dios es el dueño de la sabiduría. Mire como este hombre que no le pidió plata ni bienes a Dios, sino que le pidió Salomón, le pidió fue sabiduría a Dios. Y qué bueno que nosotros aprendamos a pedir la sabiduría a Dios y la dirección a Dios para todas nuestras decisiones que tomemos. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orarle al Señor. Y yo quiero que oremos muy especialmente por los hogares de la iglesia y por las mujeres, para que Dios nos dé mucha sabiduría y nos dé inteligencia. Amén. Mire que una mujer inteligente no necesita ser linda, la belleza va por dentro, ¿cierto? Entonces vamos a orar en el nombre del Señor.